O sea, un mes de trabajo tú lo haces en 5 minutos. Sí, y a mí me cuesta todo el esquema igual 10 euros. Si tú no usas la IA te va a quitar el trabajo seguro. Eso es segurísimo, pero si tú eres capaz de utilizar la IA para producir 10 veces más, vamos, tú te va a coger cualquier empresa, ¿no? Digamos, porque emprender es eso. O sea, tú no puedes ir a llorarle a nadie, ¿no? Emprendiendo, tienes que buscar las castañas tú solo. Y una vez te das cuenta de eso, es cuando dices, mira, no me queda otra más que salir, o sea, hacerlo, y lo hace. Porque el cerebro siempre busca un plan B. Hoy tenemos en M de Mindset a Manuel Rich, un tío que con solo 24 años y 1,95 ya está en Lanzadera, el programa de emprendimiento de Juan Roig, donde impulsa los mejores proyectos. Así que vamos a conocer a Manuel y qué le ha llevado a estar ahí. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la presentación, Ernest. Es todo un placer estar contigo aquí. Y bueno, pues mi historia comienza pues en la universidad. Yo realmente empecé la universidad, no sabía qué quería hacer. Salí del colegio sin ninguna idea a lo que me quería dedicar. Estudié ADE en ESADE en Barcelona, pero a mí desde siempre me han gustado pues, los números, las matemáticas, resolver problemas, ¿no? Y topé pues, con el mundo de las finanzas, que en mi opinión es de los programas más complejos que existen, precisamente porque es una ciencia social, ¿no? Depende de interacciones con humanos, entre humanos, y eso es súper impredecible. Hombre, además, con el apellido Rich no te podrías dedicar a otra cosa. Sí, bueno, es un apellido alemán que muchas veces se confunde con el tema de Rich, de riqueza, o incluso me han preguntado que si los hoteles Rich son míos, ¿no? Puedes decir, de un familiar lejano. Sí, ojalá fueran míos esos hoteles Rich, sí. Bueno, a mí me gustaría conocer, porque con solo 24 años llevas ¿cuánto tiempo emprendiendo? Llevo ya 4 años. 4 años, o sea, con 20 años ya empezaste a emprender. Sí, bueno, cuando era pequeño también siempre me ha gustado los ordenadores y eso, y siempre he hecho algo, pero serio esto. Antes de emprender en esto, pues bueno, yo cuando era pequeño me gustaba mucho el Minecraft, por ejemplo, y ahí con 12, 13 años me hice mi primer servidor. Wow. Y ya tuve mis primeros clientes, ingresos recurrentes, pero el problema fue que no me daba, los ingresos recurrentes no me daban lo suficiente como para pagar el hosting de los siguientes meses, y tuve que cerrar el proyecto porque no me daba el flujo de caja, ¿no? Y ahí es donde aprendí pues, mucho. ¿Por qué? Porque la gente pagaban solo si podían pagar por SMS. Y digamos que el proveedor de pagos de SMS se quedaba como el 80% de los ingresos. Es una barbaridad. Y a lo mejor tenía 100 MMR, ¿no? De Monthly Recurring Revenue, y que es ingreso recurrente mensual. Y claro, a mí me quedaban 20 y el servidor igual eran 60 al mes. Y tuve que chapar. Esa fue como mi primera experiencia de emprendimiento. Luego también en el COVID, allá estaba metido en el tema financiero y tal, y vi la oportunidad, pues bueno, yo estaba en una residencia universitaria y todo el mundo quería salir de fiesta igual. Pero claro, querían volver a su casa con la seguridad de que no tenían el COVID para no contagiar a sus padres y bueno, estar tranquilos, ¿no? Entonces ahí lo que hice fue contactar proveedores de test de COVID, y también hice pues una pequeña venta, ¿no? De test de COVID a 30 euros. Yo los compraba a 11, los vendía a 30, cuando en la farmacia estaban a 200 o 120, ¿no? Y eran la misma calidad y tal. He hecho cositas pequeñas, y ahora ya, tras haber tenido una experiencia en el sector financiero de primera mano, conocerlo desde dentro, me di cuenta pues del déficit tecnológico que hay, ¿no? Y vale. Antes de hablarnos de eso, entonces, primera pregunta. ¿Ser emprendedor nace o se hace? Yo creo que depende de cómo te hayas criado, ¿no? De los padres que tengas, de las dificultades que hayas vivido, ¿no? Pues te hace ser, porque al final emprender es de lo más duro que hay, ¿no? También estás solo y todos los problemas vienen a ti, tienes que solucionarlos, tienes que saber lo que hay que hacer, que eso es un trabajo en sí, ¿no? Mucha gente dice, no, es que yo quiero ser mi propio jefe. Vale, es que si eres tu propio jefe tienes dos problemas, porque primero tienes que saber qué hacer y luego hacerlo. Sin embargo, si tienes un jefe, te dicen lo que tienes que hacer y lo haces y estás tranquilo, no tienes que pensar en ese sentido, ¿no? Entonces, tienes doble problema. Entonces, va un poco muy ligado a pues, cómo tener la educación que hayas tenido en casa, ¿no? ¿Tus padres son emprendedores? No, o sea, mi madre sí que lo fue. Tuvo un negocio, bueno, lo acabó cerrando. Y luego mi madre pues siempre se ha buscado la vida, ¿no? Como todo el mundo, pues ella es abogada de oficio.
aquí en Castellón. Y bueno, pues muy bien. digamos... No, te lo preguntaba por el hecho de si tenías habías nacido en esa atmósfera emprendedora y tal. Sí, bueno, mi madre se ha tenido que siempre buscar la vida, ¿no? Y al final yo he mamado eso también en cierta medida. Y luego también la educación que yo he recibido, a mí no me han sobreprotegido, ¿no? Me han dicho, mira, tienes un problema en el colegio, te apañas. Yo no te voy a dar la razón. O sea, búscate la vida. Yo creo que eso te ayuda mucho luego a posteriori a emprender, porque emprender es eso. O sea, tú no puedes ir a llorarle a nadie, ¿no? Emprendiendo, tienes que buscar las castañas tú solo. Y una vez te das cuenta de eso, es cuando dices, mira, no me queda otra más que salir, o sea, hacerlo. Y lo haces. Porque el cerebro siempre busca un plan B. De decir, mira, la ruta fácil es esta, no voy a hacer esto, voy a intentar, porque el plan A es sufrir. O sea, tienes que sufrir para conseguir lo que quieres. Y el cerebro siempre intenta buscar la salida más fácil, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a plan A, plan A, plan A, sí o sí, no hay plan B, al final acabas haciendo el plan A, ¿no? Y siempre es mucho más fácil hablar que hacer, pero... Total. Me parece espectacular en 5 minutos que vamos hablando, Manuel, no parece que tengas 24 años, porque una cosa a veces también es el número que dice el DNI y otra cosa es la experiencia de vida. Y estoy seguro que detrás de Manuel Rich hay mucha experiencia. Me gustaría conocerte, antes de que hablemos de qué va tu emprendimiento, es cómo has llegado a ese punto de estar en Lanzadera, qué se hace en Lanzadera, porque mucha gente conoce el proyecto, sabe que está el de Mercadona ahí detrás, pero no saben si pueden aplicar, qué se hace. Entonces, antes de centrarnos en esa parte, ¿cómo llegaste hasta allí? Bueno, yo llevaba emprendiendo 3 años en solitario, solo contra el mundo. Bueno, que a mí me apasiona lo que hago y para mí no es un problema, ¿no? Lo de estar solo. Muchas veces la gente pues adentra en proyectos con amigos para no estar solos, tal, y al final eso acaba produciendo pues ineficiencia, ¿no? Eso lo veo en Lanzadera, por ejemplo, lo veo todos los días, ¿no? Gente que riñe entre socios porque realmente se dan cuenta que empezaron este proyecto con esa persona para no estar solos, no porque de verdad hubieran necesidad, ¿no? Entonces, a mí que me ha ayudado mucho Lanzadera, pues me da un ambiente de trabajo, me da un ambiente de emprendedores, ¿no? De gente que comparte pues mi visión, etcétera, tienen objetivos pues, muy ambiciosos, ¿no? Y no estás loco. Estás en un ambiente normal, donde eres uno más. Y eso pues ayuda mucho pues cuando tienes bajones o cuando quieres celebrar algo, ¿no? Pues estás en un ambiente que se te entiende, ¿no? Te entienden por dónde vas. Y eso ayuda un montón, ¿no? El día a día al final es brutal. De Lanzadera, la verdad que no puedo recomendar más. A cualquier persona que tenga un proyecto le recomiendo que aplique. Porque ahí vamos a explicarlo. No todo el mundo, porque tenga una idea de montarse una carnicería, puede ir a tocar en la puerta, ¿no? O sea, hay que hacer aplicas para una solicitud, entiendo que tienes que defender tu proyecto, porque además invierte en una serie de recursos, de infraestructura, de equipo. Esa parte a mí me interesa conocerla. Claro, en Lanzadera lo que buscan son proyectos escalables y luego sobre todo no invierten en ideas, sino en personas. Al final yo conozco a poca gente que haya, digamos, tenga una idea y esa idea acabe siendo el negocio, ¿no? Al final son las personas, porque de esa idea inicial llegas a mercado, ves lo que funciona, lo que no, iteras 200.000 veces y lo que te acaba quedando al final no tiene nada que ver con la idea. Entonces, en este mundo se invierte en personas, no en ideas. Entonces, buen titular. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Yo llevo desde septiembre. Entré en este último batch que se llama y tengo hasta marzo. Y si en marzo cumplo objetivos, porque en Lanzadera otra cosa que hacen es aplicar el modelo de calidad total, ¿no? Que es el modelo de gestión de Juan Roig de Mercadona, de cómo gestionar el negocio, nos transmite pues todos sus conocimientos, que eso es brutal. O sea, yo la verdad que la formación de Lanzadera un 10. O sea, es que lo que valoro mucho es cómo resumen conceptos tan complejos en tan pocas palabras, ¿no? Y eso al final es la experiencia que tiene pues Juan Roig, toda la directiva, todos los empleados, ¿no? Y eso es un 10, un 10. Y además gratis casi, o sea... y bueno... lo que sí que te piden es eso, un proyecto que sea escalable, no que tu ambición sea montar un kiosco, sino que sea montar 25.000 kioscos en toda España y lo voy a hacer de esta manera y busca una persona, pues eso, que sea escalable, invertible. ¿Por qué piensas que te cogieron o te aceptaron en su programa? A ver, yo creo que me cogieron porque mi proyecto es muy innovador en una industria muy, muy compleja, muy conservadora, ¿no? Que es la industria financiera, donde las barreras de entrada son altísimas y digamos que un chaval de 24 años quiera innovar en este espacio es muy raro. O sea, para que te das una idea,
fintechs en lanzadera hay muy pocas, ¿no? En cuanto a mercado de capitales, mercados financieros, precisamente por la regulación que hay y por la competencia que hay. Yo estoy compitiendo casi por el mismo euro con el BVA, el Santander, BlackRock, con todos los recursos que tienen. O sea, muchas veces la gente me pregunta, pero ¿cómo ni siquiera te atreves a competir con ellos, no? Y yo soy una persona que lo cuestiona todo. Entonces yo he visto cómo operan, he visto lo que carecen. Son gente, los gestores que gestionan un fondo tienen 30 años de experiencia, 50, 60 años de media y fenomenal, pero con tecnología tienen cero experiencia. Estamos en el mismo nivel. Entonces ahí es donde yo he descubierto una gran ventaja competitiva en cuanto a procesamiento de datos, la toma de decisiones. Hoy en día... A mí me gustaría conocer, o sea, tu factor es un factor innovador dentro de una industria casposa, vamos a ponerle esa etiqueta, ¿no? De que hace mucho tiempo que no hay tal. Entonces, tu proyecto en sí, me gustaría que me explicaras, o sea, en qué consiste, cómo has llegado hasta allí, a qué te dedicas, cuáles son los pasos. Sí, lo que hemos hecho, bueno, lo que yo he hecho con Alpha Pro Technologies es digitalizar la gestión de fondos tradicional, manteniendo la misma estructura, digamos, organizativa. En plan, tenemos analistas, tenemos jefe de analistas y luego jefe de estrategia, que controla a sus jefes de analistas, ¿no? Todo de forma digital. Normalmente estos son humanos. Entonces, yo lo que tengo es 200 analistas de IA, supervisados por un agente de IA por encima, que selecciona a los 10 mejores en base a resultados. Y luego tenemos a un jefe de estrategia que cuestiona a esos dos jefes en cuanto a, pues tengo un jefe de equipo de renta variable, especializado solo en renta variable, tengo un jefe de equipo de renta fija, especializado en renta fija, y ambos combinan y hacen la estrategia óptima, ¿no? Y eso es por necesidad. ¿Por qué he inventado esto? Por necesidad, porque yo no tengo los recursos para tener 200 analistas, ¿no? Como tiene un BlackRock o un BVA. Entonces, lo he tenido que hacer de forma digital. Y eso a la vez me da una escalabilidad y una eficiencia que ninguno de estos fondos tienen. Y esto yo se lo traslado al cliente. Tiene una gestión lo mismo o mejor a un menor precio. Y al final eso es la fórmula mágica, ¿no? De mejor servicio, un menor precio, lo tienes hecho. Ahora es el tema que la gente se dé cuenta, que me conozcan, ¿no? Qué bueno. O sea, al final tú puedes asesorar a gestoras, ¿no? Fondos, que eres una persona, pero que es como si tuvieras un ejército de 200. Sí, y te preparan un informe que es difícil saber. Cada analista a mí me prepara un informe, que yo al final no me los leo todos, se los lee la IA de arriba, la IA me prepara un informe y luego se lo lee la IA de arriba, que ese ya es el informe que me leo yo. Pero debajo cuelgan un montón. Y es súper difícil saber si ese informe lo ha hecho un humano o no. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? Entonces, eso te quiere decir que todo lo que es trabajo de análisis, la IA está arrasando. Porque a mí el sistema entero me tarda, digamos, 5 minutos en preparar, digamos, más de 400 informes. Son 5 minutos. 5 minutos. 400 informes. Sí, que eso en horas humanas, si tuviera que hacerlo, ¿cuánto lo podrías traducir? No, ya en horas humanas igual se estiran un mes para hacer un informe de eso. O sea, que cada analista redacte, luego el de arriba se los lea todos, decida cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Eso es, vamos, un trabajazo. O sea, estamos hablando, para volver a hacer el titular, o sea, un mes de trabajo tú lo haces en 5 minutos. Sí, y a mí me cuesta todo el esquema igual 10 euros. Y lo otro, un mes de 200 trabajadores. Vamos, o sea, un analista, para que os hagáis una idea, en España cobra unos 30.000 euros. Un analista base. En Londres o en Nueva York, que es, por ejemplo, BlackRock, un analista mínimo te cobra 150.000, 200.000 al año. Uno. O sea, y ya no te hablo ni de los superiores. O sea, el jefe de analistas mío, en teoría, tendría que estar cobrando mínimo 500.000 euros. O 1 millón o 2 millones en Estados Unidos. O sea, y ya el jefe de estrategia, ahí ya nos vamos a los 10, 15, 20 kilos. O sea, que tú tienes ahí una infraestructura millonaria que la pones en marcha, que te cuesta 5 minutos y un coste de 10 euros. Exacto. Lo que es la ingeniería que hay detrás. Claro. Pero yo he digitalizado eso a una fracción del coste y ahora yo esto, por ejemplo, aprieto un botón y tengo la capacidad analítica de todas estas personas virtuales estando yo solo. Me parece increíble. Claro, eso da una eficiencia brutal, ¿no? Y esos recursos, en vez de destinarlos a analistas, pues se destinan pues, a marketing, a otras áreas del negocio. Lo que da pues, una eficiencia en costes brutal que me permite a mí competir contra esta gente tan grande. Porque ellos que tienen, lo contrario, ellos tienen estructuras organizativas enormes y luego, digamos, que el humano trabaja mejor con gente que ya conoce. O sea, empiezan a despedir a analistas y tal, eso afecta a la moral entera de la empresa. Sin embargo, mis analistas
Lo puedes rotando todos los trimestres y no tienen emoción, ¿no? O sea, son imparciales, sin emociones, radicales, pero radicales de brutal. Entonces ahí se genera muy poca fricción, mucha eficiencia, ¿no? Que el bloque de la IA la quería sacar más para adelante, pero es que ya no me puedo aguantar. Sí. Al final tú estás consiguiendo, o sea, tú solo estás haciendo el trabajo de, o sea, has creado un sistema que hace el trabajo de 200 personas. 200 por equipo. 200 por equipo. ¿Y cuántos equipos tienes? Dos. O sea, el fondo que tenemos ahora, el que asesoro, tiene una parte de renta variable y una parte de renta fija, porque es un fondo multiactivo. Con un objetivo de retorno del 5% por encima de inflación. Intentamos conseguir esto con el mínimo riesgo posible y por eso cuelgan tantos equipos, ¿no? El de renta variable está exclusivamente centrado en el universo de renta variable, que invertimos pues, en sectores, en regiones, en factores, y luego la renta fija, que tiene dinámicas un pelín distintas a la renta variable, pues está focalizado en pues, duración, riesgo de divisa, riesgo de crédito, etcétera. Entonces están especializados, al igual que en una gestora tradicional, y al final se junta todo, el jefe de estrategia lo hila todo y te salga la cartera. Vale, la pregunta, si por casualidad este vídeo llega a una persona que esté estudiando análisis de datos y mercados, ¿qué piensas que le puede pasar por la cabeza? A ver, yo lo primero, o sea, se puede sentir un poco atacado, ¿no? Decir, ay, que la IA me va a quitar el trabajo. Yo creo que no. Porque ahora con la IA puedes hacer mucho más, ¿vale? Pero si tú eres capaz de utilizar la IA para producir 10 veces más, vamos, tú te va a coger cualquier empresa, ¿no? Digamos. Entonces es digamos una cuestión de usas o no la IA. Te estás especializando en IA, en esa generación, ¿no? de información, de digitalización. Y escuchándote, además es que esa parte de análisis de datos, eso se puede... es transversal a todos los sectores, a todos los negocios, ¿no? Sí. Es decir, que tú puedes coger esa tecnología o esa infraestructura que tú has creado y llevarla... A ver, al final lo que diferencia mi IA de otras IAs también son las herramientas que utilizo, ¿no? Nosotros combinamos el Machine Learning con la IA y le damos pues, una serie de herramientas que la competencia, por ejemplo, nunca va a tener. Entonces eso es lo que nos diferencia, porque un modelo de OpenAI lo puede tener cualquiera, pero luego el cómo utilizas esa IA es lo que marca la diferencia. Cómo la alimentas, cómo la educas, ¿no? Los prompts, Vale, eso me parece interesante y entiendo que es lo que más te ha costado. Ahora una vez le das al botón y en 5 minutos que te saque el informe es guay, pero ¿cuánto tiempo te ha costado llegar a ese punto? Digamos 4 años sin parar. O sea, todos los días iterando, utilizando todos los recursos a mi disposición. O sea, yo de Amazon Web Services, Google, Microsoft, todos me han dado créditos de compute, ¿no? de cómputo, para yo poder desarrollar la tecnología que tengo. Si no me hubiesen dado estos créditos, yo llevo más de 100.000 euros gastados en computacional, o sea, es en cómputo. Entonces, eso es clave, ¿no? Bueno, pero es que también hace 4 años hablar de IA, Machine Learning, no es como ahora. Entonces yo entiendo también que tú habrás visto una democratización en los últimos tiempos y además una aceleración, ¿no? Porque hoy en día, o sea, yo me acuerdo de empezar a utilizar el ChatGPT 3 y ves la diferencia de resultados con la misma pregunta con el que tenemos ahora en solamente 2 años. O sea, entiendo que esa curva y más luego con el tema de lanzadera habrá sido casi exponencial. Sí, no, es exponencial. Al final, al principio la IA lo que era muy buena era para generar tus propios sistemas, para iterar. Al final está la IA para generar contenido al usuario final, luego está la IA para construir tu negocio. Yo uso ambas. La IA a mí me ayuda un montón a programar, a desarrollar. Yo tengo una pregunta y le pregunto a la IA. Al final, la IA es como mi cofundador, pero mi cofundador que me cuesta 20 euros al mes. O sea, es que es una transformación brutal. O sea, hoy en día ya no te hace falta un programador. Yo no he estudiado programación, yo soy autodidacta. ¿Cómo he sido autodidacta? Pues iterando. Iterando con la IA, aprendo, viendo vídeos, etc. ¿no? Hoy en día tenemos abunda la información. Entonces, si no aprendes es porque no quieres. Porque te conectas a internet y puedes aprender lo que quieres. Pero claro, también hay mucho ruido hoy en día con las redes sociales. Hay tanta información buena, información mala. Y TikTok, Instagram, lo de los Reels, al final también te fría el cerebro, ¿no? Y había esto que lo quiero comentar contigo, que me leí un estudio. Yo leo muchísimos estudios, estoy siempre a la última, ¿no? En ese tema, que decía, es una cosa que se llama brain rot, ¿no? Que es, se te pudre el cerebro. Y esto lo hicieron con la IA. Un modelo de IA, creo que era el Opus 4.5 de Cloud, ¿no? O de OpenAI, el 5.2, base.
¿vale? Le hacen una serie de tests como si fuera un humano y le miden pues, lo bueno que es razonándolo, el IQ que tiene, etc. Y luego lo que hicieron fue entrenarlo con contenido basura de Twitter y de Instagram y tal. Una parte final. O sea, el modelo base lo hacen un fine-tuning que se llama, lo entrenan con información basura, contenido de Instagram, TikTok y X, y luego le vuelven a hacer los mismos exámenes. Y bajó el performance, digamos, el rendimiento bajó como un 30-40%. Sí, una barbaridad. Y eso es lo que se cree que también pasa en el cerebro humano, porque tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y luego lo que hicieron para salvarlo fue entrenarlo otra vez con información de mucha calidad, ¿no? Pues estudios estadísticos, libros de medicina, etcétera, como para alimentarle otra vez con información de calidad, pero aún así, después de este entrenamiento posterior, seguía dando peores resultados que inicialmente. O sea, aquí el titular es cuidado lo que metes en el coco, ¿no? Exacto, cuidado con lo que consumes, ¿no? Yo lo llamo la dieta de información. Es fundamental, porque eso te hace un daño permanente. Al final, lo que tú aprendes en el día a día construye sobre eso. No solo es el interés compuesto del dinero, sino el interés compuesto de los conocimientos que tienes, en mi opinión. Entonces, si tú tienes una base, digamos, errónea, tú ya vas a ir por ese camino, que es el erróneo, y luego, cuando te des cuenta, para volver a ir por el correcto, pues ya pierdes un montón de tiempo y si te das cuenta, ¿no? Entonces, si empiezas a construir sobre una base frágil, todo se cae. Pues es muy importante lo que consumes en tu día a día, en mi opinión. Escuchándote me vienen varias preguntas. Primero es, en tu entorno de gente que estudió contigo, hay tantos, o sea, me encantaría saber que hay 20 Manuel Rich por ahí, pero ojalá, dime que me equivoco, pero la gente de tu quinta está con esa inquietud y ambición con la que tú quieres o estás muy despuntado. Quítate de la ecuación, ¿vale? Quítate el ego, es decir, si yo te pregunto, ¿cuántos de tu quinta están en el mismo nivel de compromiso, de inquietud, de ambición con el que estás tú? A ver, la mayoría de mi quinta están trabajando para terceros, ¿no? Pues eligieron pues, ese camino más seguro de trabajar pues, en una empresa, en crecer, etcétera, ¿no? Que es un camino súper válido. Pero claro, yo durante la universidad yo sacrifiqué todo. Yo he estado haciendo lo que hago desde los 18 años prácticamente que me adentré en este mundo. Lo perdí todo súper rápido y ahí es donde dije, joder, me tengo que dar cuenta, o sea, tengo que aprender de... Hablabas del plan B, no tenías un plan B. No tenía, o sea, yo tuve la gran suerte de perderlo todo pronto y eso fue lo que me dijo, joder, este tema es tan complejo, me gusta tal, a ver cómo lo resuelvo, porque a mí lo que me gusta es resolver el problema, no haberlo resuelto, ¿no? Entonces es un problema que nunca acabas de resolver, entonces me enganché. Y ahí estuve toda la carrera sin hacer prácticamente nada más que esto. Encima me pilló el COVID, que eso fue también, te cambia la vida, ¿no? Al final. Y entonces yo me encerré 12 horas todos los días, finanzas. Analicé todo el SP500 de descuento de flujo de caja que se llama, bueno, todo. Hasta que llegué al tema de las finanzas cuantitativas, ¿no? Que es a lo que me dedico hoy en día. Porque claro, mis amigos estaban este tiempo pues, haciendo lo que hace un chaval de universidad, ¿no? Pues salir de fiesta, tal... lo típico. Mientras que yo estaba todos los días chapando en finanzas, preguntando a los profesores, bueno, un típico friki de clase, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a mí, porque yo llegué al mercado laboral de finanzas y dije, joder, yo pensaba que esto era la meca y me he dado cuenta que no, que siguen utilizando las mismas herramientas que hace 20 años y no están apalancándose sobre las grandes tecnologías de hoy en día para el análisis, ¿no? Aquí hay una oportunidad generacional, ¿no? Y es en lo que estoy. Y eso lo que hace falta es lo que te decía. Si tú no tienes una base de conocimientos antes, como la que yo tenía antes de empezar en el mercado laboral, no te das cuenta de este tipo de oportunidades. Porque oportunidades tenemos delante nuestra todos los días. Otra cosa es que seamos capaces de verla. Y eso depende mucho del entrenamiento que hayamos tenido, ¿no? De la información que hayamos consumido. Hablando de información consumida, ¿qué porcentaje de éxito a la persona que eres hoy en día se lo atribuyes a la universidad? Porque entiendo que hay mucho de autodidacta, de SAD que estudiaste o cursos reglados. O sea, esto es como para tratar de darle un porcentaje, decir, no, yo a la persona que soy hoy le doy un X% a la universidad y un X a mi compromiso de autodidacta. Sí, a ver, yo estoy muy lejos aún del éxito, ¿no? Digamos, pero la universidad ha sido una pieza clave, pero claro, depende mucho de la persona que sea. Ellos te dan mucha información, pero depende de ti el cómo usarla, ¿no? ¿Qué porcentaje le das? Hablemos de porcentajes de datos. Mójate. La universidad en cuanto, pues yo diría un 20%. ¿20? Sí, un 20% porque te dan muchos conocimientos,
pero ya depende de ti cómo usarlos, ¿no? Si yo, por ejemplo, salía de la universidad y aplicaba los conocimientos al mercado a tiempo real, digamos, veía, no, pues esto no funciona, no es así, y luego iba al día siguiente al profesor y le decía, ¿por qué me has explicado que cuando la inflación sube la moneda se devalúa y ayer el dato de inflación de Estados Unidos subió y el dólar se apreció? O sea, contra el euro. O sea, no tiene sentido lo que me explicas en clase y lo que acaba pasando. Entonces ahí es cuando entiendes ya más dinámicas más profundas. Pero claro, si tú no tienes esa pasión y las ganas de meterte más adentro, nunca llegas a desbloquear esas interacciones, ¿no? Pasa lo mismo con el ChatGPT. Si tú le haces una pregunta mala, no te va a responder, no es mágico, ¿no? Al final lo que hace es predecir la siguiente palabra en base a lo que tú le has dicho. Entonces, siempre es mucho lo que tú le puedas dar, te dará de vuelta, ¿no? Al final es así la vida, lo que tú des, recibes. Totalmente. Y los españoles, tú tienes ascendencia alemana, también me gustaría que interpretes si eso tiene que ver con la persona que eres, pero ¿por qué piensas que en España, de lo que conocemos, las finanzas en general aburren tanto? A ver, yo no creo que sea aburrido como tal, ¿no? Sino que no se enseñan en el colegio. ¿Y por qué no se enseñan? Porque no conviene, ¿no? Al final el modelo de los bancos es financiarse con tu dinero lo más barato posible para prestárselo luego a empresas y particulares y sacarse un margen de beneficio, ¿no? Al final, si todo el mundo sabe lo que es el Banco Central Europeo y lo que es un fondo monetario, su coste de financiación sube. Porque yo, por ejemplo, a un banco nunca le presto mi dinero. Al final, la gente no entiende que tú depositando tu dinero en el banco le estás haciendo un préstamo. O sea, tú eres parte del balance de su deuda, ¿no? Entonces te deberían pagar por ello, porque estás asumiendo primero un riesgo de crédito y luego que estás teniendo un coste de oportunidad de no rentabilizar tus ahorros. Si al final, lo que siempre digo, si tú no rentabilizas tus ahorros, Alguien lo hace por ti. lo van a hacer por sí. O sea, eso también es bueno, porque mucha gente, digamos que no sabe realmente dónde invertir porque no tiene los conocimientos y sería un poco ineficiente el uso del capital, ¿no? En la sociedad. Entonces lo que hacen es centralizar la inversión en bancos, instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque coge el banco tu depósito, tú no sabes en qué invertirlo y cogen y se lo prestan a una empresa que acaba de abrir y necesita montar 3 fábricas, que eso va a crear un montón de empleo y tal, que si fuera por ti eso no pasaría porque tú nunca le prestarías el dinero, pero el banco lo hace y asume un riesgo, ¿no? Y se ve recompensado por ello. Claro, a ti te tiene que pagar algo porque tú le estás prestando el dinero, ¿no? O sea, aunque sea lo mínimo, que es lo que te paga el Banco Central Europeo, con un fondo monetario, ¿no? Pero bueno, como eso no conviene, porque al final, si enseñaran eso en los colegios, la gente demandaría ser pagada. Entonces, los bancos se verían obligados a pagar y eso reduce mucho el margen y los accionistas se enfadan. Ahí yo veo que también vivimos una época apasionante que cada vez pues, los neobancos, ¿no? Bancos de nueva generación que no tienen sedes y que pueden ofrecer mejores servicios o más remuneración porque tienen un coste de estructura pues, mucho menor. Pero incluso si la gente nos cuesta, a mí no me paga Trade Republic, pero su cuenta te da lo que te da el Banco Central Europeo. Pero mucha gente sigue teniendo dinero en Sabadell, en BBVA y en Santander. Entonces, ¿tú cómo ves el mercado en cuanto a la parte de querer mejorar, querer rentabilizar, querer formarse? A ver, yo en cuanto a los neobancos veo que son el mismo perro con una correa más bonita. ¿Por qué? Porque te ponen pues una aplicación súper bonita, tal, fenomenal. ¿Por qué te están pagando la remuneración ahora? Porque necesitan captar clientes. Si no, no lo harían. Y luego también van por delante con muy pocas comisiones, etcétera. Eso es completamente falso. O sea, cuando alguien te diga que no te cobra comisión por algo, sal corriendo. Porque esos son los que más comisión cobran. Al final, luego, la gente vive un poco engañada en el sentido de que sí, te vas a comprar esta acción con 0 comisiones, pero luego en la cotización te están metiendo un spread, una comisión indirecta, ¿no? Porque imagínate que Apple cotiza a 120 en la bolsa de Nueva York. En Trade Republic te la están poniendo a 122, te la están vendiendo a 122, sin comisiones, pero te están metiendo 2 euros en el precio de compra. Entonces, estos neobancos sí, la aplicación es súper bonita, pero te meten una caña, igual que los bancos tradicionales, ¿eh? Pero bueno, sí, te pagan ese 1,5 de depósito, que en un fondo monetario te pagan un 2. O sea, está mejor, a lo mejor, pero sigue siendo lo mismo y a largo plazo creo que va a ser lo mismo, ¿no? Que es un modelo de negocio basado en la asimetría de información entre el cliente y el banco. Me gustaría, llegado a esta parte, que hiciéramos como un repaso
de ciertos conceptos básicos, ahorro versus inversión, inversión, renta fija, renta variable, los diferentes vehículos o servicios financieros que uno puede elegir, para tratar de una forma con un vocabulario muy accesible, que lo pueda entender cualquier persona, conceptos básicos que deberíamos incluir o tener en cuenta. Empezando por la diferencia entre ahorrar e invertir. A ver, entre ahorrar e invertir, no debería haber ninguna, ¿no? En este sentido, depende mucho del plazo. Hay ahorro a largo plazo, ahorro a corto plazo. Si es dinero que necesitas de aquí a un mes, tienes que tener en cuenta corriente. Si es un dinero que necesitas de aquí de un mes a un año, un fondo monetario. Y si es de un año a más, pues ya puedes buscar inversiones con un poco más de riesgo, ¿no? A lo mejor un poco de renta variable, un poco de renta fija, un poco más a largo plazo. Y si ya es más a 5 años, pues o renta variable todo o 10 años incluso, porque de aquí a 5 la renta variable, pues bueno, ha tenido ahora periodos muy buenos, pero puede tener periodos malos, ¿no? Entonces, si te vas a ir 100% renta variable, que son, para los que no sepan, renta variable es acciones de empresa, ¿no? Pues tener acciones de Repsol, de Iberdrola, de Inditex, ¿no? Y eres parte de ese negocio. O sea, te corresponde X porcentaje de los beneficios de ese negocio. Eso es la renta variable. Claro, los beneficios de un negocio fluctúan. Por eso se llama renta variable. Y eso ahora ha tenido un periodo muy bueno, pero puede tener periodos malos. Entonces, el plazo mínimo que se recomienda de inversión en cosas así son 10 años. Entonces, si tú no vas a disponer de ese dinero de aquí a 10 años, donde más rentabilidad vas a obtener es en la renta variable, se supone. De la misma forma que personas quizá con un perfil demasiado conservador, el espacio temporal al que no necesitan ese dinero es a 10 años, pero se quedan en renta fija. El coste de oportunidad también es alto. Es alto, si al final la renta fija lo que tiene es menor volatilidad, pero menor retorno. Tienes mayor margen de seguridad, pero claro, si ese dinero no lo vas a necesitar de aquí a 10 años o a 20 años, la renta variable se supone que te va a dar más rendimiento, ¿no? Entonces sí que puede haber un coste de oportunidad ahí. Yo siempre digo, hay gente que solo tiene el dinero en un fondo monetario en la cuenta corriente. Le digo, vale, el riesgo a corto plazo es 0, pero tu riesgo a largo plazo es altísimo. Eso que lo sepas, porque la inflación se come tus ahorros. Y 20 euros de hoy no son 10 euros de mañana. O sea, es que no... Y el ejemplo en tu canal de YouTube, que por cierto aquí abajo tenéis su canal de YouTube, donde habla de estos conceptos de una forma más amplia, pones el ejemplo de 1 euro, ¿no? Hace un tiempo atrás con 1 euro comprabas un café, hoy en día el azucarillo. Claro, hoy en día un café te cuesta 3 euros, entonces ahora te compras un tercio, ¿no? Con ese euro. Entonces ya ves que el euro antes valía mucho más que ahora. Totalmente. Vale, ¿cómo ves la macro 2026 por tema de tipos de interés? Un poco si esto es, obviamente, primero, esto es entre dos colegas que de curiosear, de decir, ¿cómo ves que estando la bolsa en máximos por el tema de burbuja o no de la IA, criptomonedas, el Euribor, o sea, cuéntame un poquito cómo ves tú por los datos que manejas con tu equipo de 400 personas, ¿qué te cuentan? Sí, a ver, lo primero de todo es que yo soy una opinión más en ese equipo y probablemente yo no llegue ni al top 30 en cuanto a rendimiento. O sea, tú de tu equipo estás en la media. Sí, yo lo admito, yo no lo hago mejor que ellos, ni mucho menos. O sea, en cuanto a consistencia de resultados y tal, un humano es muy difícil que compita, porque yo un día tengo un mal día y esto está afectando mi toma de decisiones, ¿no? Hay factor. Al final, el humano es, digamos, el modelo más difícil de comprender, porque le afectan todo tipo de variables. Tenemos input, que se llama, ¿no? Al final, un algoritmo, la inteligencia artificial lo que tiene es una función con inputs y te saca un output en base al input que le das. Pues un humano es lo mismo. Lo puedes ver como una función matemática. Es decir, ¿qué tenemos los humanos? Tenemos pues la vista, el olfato, oído, gusto, ¿no? Tenemos los 5 sentidos. Ese es nuestro input. Y luego, en base a eso, sacamos, hablamos, reaccionamos, ¿no? Entonces, nos afectan un montón de variables. Tanto las relaciones que tenemos con personas, etcétera, exógenas realmente a la materia. O sea, yo ahora puedo tener un mal día, me toca tomar una decisión de invertir X cantidad de dinero en cierta empresa, igual tomo la decisión influenciada por esto. Entonces eso añade volatilidad. Entonces ya, en base a eso, es muy difícil competir contra una máquina completamente imparcial que se dedica exclusivamente a eso y no hace nada más con su vida. Realmente, o sea, es 24/7 eso. Entonces es muy difícil. Vale, pues ahora cuéntame qué te cuenta tu equipo. Sí, eso lo que hacemos son comités de inversión trimestrales, ¿vale? En el último comité, que fue en agosto, en octubre, lo que hicimos fue reducir la exposición a renta variable y renta fija.
y aumentamos la exposición en oro. Y eso nos ha ido muy bien. Porque, bueno, el oro ahora mismo, el rally de final de año ha sido brutal. Y la plata ya ni te cuento. La plata lleva un 150 este año. Y el razonamiento que hacen los analistas es que el oro, número uno, está muy poco correlacionado con el resto de activos del fondo, ¿no? Tenemos renta variable, renta fija y oro. Entonces, ofrece una rentabilidad positiva y encima tiene poca correlación. Lo que quiere decir es que diversifica muy bien la cartera. Entonces, aumenta la exposición a esto, reducen en lo otro, sobre todo en renta fija, ¿no? Por el tema de expectativas de inflación. Hemos visto a Trump, digamos que el mercado está preocupado por si realmente está ejerciendo una presión sobre el Banco Central de Estados Unidos, que es al final el dólar. O sea, ¿es una pregunta? O sea, ¿tú te lo preguntas o es una... A ver, el mercado está diciendo, mira, a ver, teóricamente no tiene que haber separación de poderes. Pero claro, es que Trump tiene el poder que tiene, se hace con todo, hace lo que le da la gana, ¿no? Es como un elefante en una casa de herrería, hace lo que quiere. Entonces está un poco el mercado dudando y ahora como va a tirar al presidente actual y va a poner a uno a dedo suyo, se supone, eso va a tener consecuencias muy negativas, ¿no? Si pasa. Y si luego, una vez pasa, este señor se porta mal... Cuando salga este vídeo ya habrá pasado. O sea, vamos a vaticinar que sí que echa a Powell y mete a este que es afín a los republicanos que baja los tipos. ¿Qué va a pasar? Vale, ahí lo que pasa es que los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos bajan, pero los de largo plazo suben mucho. ¿Por qué? Porque el inversor de renta fija no es idiota, ¿no? Si tú bajas los tipos de interés, cometes el error de bajarlos con una economía fuerte, con una inflación que ahora está bajando, pero sigue estando por encima del objetivo y tal, lo que pasa es que va a haber inflación, porque se va a emitir más crédito, etc. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a subir los tipos a largo plazo, ¿no? Entonces el coste de financiarse al final termina siendo mayor. Acaba siendo mayor. Y eso acaba ralentizando la economía. Porque al final lo termina pagando el ciudadano. Claro, el bono a 30 años, que es al final lo que dictamina todo el mercado de real estate, va a subir. Entonces la gente no va a comprarse más casas. Pero esto es lo de siempre, es como los políticos siempre piensan en sus 4 años, ¿no? 4 o 5 años de decir, bueno, yo siempre puedo decir que baje los tipos y entonces a corto plazo me financio más barato, a corto plazo, en mi periodo, ¿no? El titular será ese, pero lo que está bien analizar o entender detrás de esa decisión, porque todo tiene ese coste de oportunidad, todo eso de acción, reacción, repercusión, que bajar los tipos puede hacer también que haya más inyección en renta variable, ¿no? Pero que luego todo eso tiene un coste para... Sí, pero el mercado siempre descuenta lo que va a pasar. Entonces, si el mercado empieza a descontar que va a haber inflación a largo plazo y van a tener que subir los tipos y va a haber, digamos, volatilidad en la economía, eso es negativo al final. Entonces, lo más positivo para la economía es que haya, digamos, una visión clara en cuanto a un presidente de la Reserva Federal que comunique muy bien al mercado las decisiones que va a hacer, el por qué las va a hacer y el por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, en tu concepto o tu equipo, si tuvieras que ponerle una etiqueta, ¿sería negativo si esto sucede? Sí, esto es negativo. Esto va a añadir mucha volatilidad al mercado. Entonces, en este tipo de escenario, ¿no? Lo que va muy bien es el oro. El oro y ciertos componentes, ciertas regiones, ¿no? Del mundo. Por ejemplo, el value investing va muy bien en un entorno de inflacionario, ¿no? El value la está haciendo muy mal estos últimos 10 años, pero en un entorno inflacionario. Value, para la gente que no lo escuche, son como empresas... Sí, empresas aburridas, digamos. Una Pepsi-Cola, ¿no? Sí, o sea... Nestlé, o sea, cosas así. Son más empresas que cotizan a valoraciones muy bajas, por ejemplo, el sector energético, este tipo de negocios, ¿no? Que son aburridos ahora mismo, nadie mira, y lo hacen muy bien en entornos inflacionarios, ¿no? Sin embargo, las grandes tecnológicas en entornos inflacionarios lo hacen muy mal, porque sus beneficios están muy a futuro y si la tasa de descuento sube, se ven muy afectadas. ¿Tú piensas que hay una burbuja de la IA? Yo creo que no. Burbuja sería otro extremo de valoración. O sea, yo creo que aún le queda mucho para ser burbuja, porque la IA realmente, por ejemplo, Meta está construyendo centros de datos ya al 100% de utilización. O sea, yo tengo amigos que trabajan en real estate y se dedican a construir centros y cuando los construyen ya están 100% alquilados, ya están 100% asignados a una empresa. Vale, eso lo puedo entender, pero a mí la duda que me surge es, de la IA hay una expectativa de que en 2-3 años, ¿de acuerdo?, arroje unos resultados de eficiencia. Si eso se retarda, va a repercutir en los resultados y eso a lo mejor hay esa retirada de capital. ¿No, ¿eso no piensas que está pasando? Sí, no, o sea, puede pasar si las expectativas son muy altas, aunque los resultados sean buenos, pero no son tan buenos,
las valoraciones bajen. Eso por supuesto que puede pasar, ¿no? Pero aún no estamos a esos niveles. Por ejemplo, la burbuja.com, mi valoración es mucho más alta. O sea, desde los niveles que estamos ahora, en la burbuja.com llegó a hacer un por 2. O sea, ¿podemos ver una burbuja? Sí. Yo creo que ahora mismo no la estamos. O puede que estemos a principios de. Porque es normal cuando estamos... Pues no es una burbuja cuando todo el mundo piensa que es una burbuja, ¿no? Eso va a empezar. Y hoy en día está todo el mundo dice burbuja, burbuja, porque ha subido mucho, tal. No. O sea, cuando es una burbuja es cuando la gente dice, no, es que esto va a subir hasta el infinito. Los árboles crecen hasta el cielo. Ahí es cuando hay una burbuja. Lo que pasa es que yo pienso que, no sé si es porque desde, al menos en España, ¿no? Desde el 2008 que hemos arrastrado una crisis tan de la burbuja inmobiliaria, tenemos quizás ese vocabulario. Tú eres más joven ahí, pero yo la tengo bastante integrada, la de la burbuja inmobiliaria, y quizá a lo mejor sea de fácil uso esa palabra. Sí, en la burbuja inmobiliaria mi pregunta es, yo tenía 7 años ahí, entonces cuando estábamos en ella, ¿la gente sabía que estábamos en ella o seguían comprando pisos como si no mañana? Seguían comprando pisos. Sí. Nadie decía que era una burbuja, el ladrillo nunca baja, esto solo sube, vamos a comprar. Eso es una burbuja. Pero ahora mismo todo el mundo está cuestionando la IA. Entonces, ¿dónde está la burbuja? Además, estos últimos meses la IA ha pegado un pinchazo brutal. O sea, tenemos a Nvidia con una caída del 15%, a Oracle con una caída del 40%. O sea, han pinchado muchas empresas de IA. Entonces, yo creo que va a pasar es que va a seguir subiendo, porque esto es una revolución tecnológica. Estamos al principio de la revolución tecnológica en todos los sectores. Vale, yo sigo mucho a John Hernández, ¿sabes quién es? El que tiene el canal de inteligencia artificial, un gran divulgador, y él, por ejemplo, hace poco subió que estaba en San Francisco. Ahí llegó Waymo, que es una empresa ¿conoces? Sí. De taxis autónomos. Y él habla en ese vídeo de que un 5% de la población mundial que trabaja se dedica a labores de conducción. Entonces, claro, eso equivale a 400 millones de personas. Si se integra, el tema es a qué nivel, ¿no? Si integra esa tecnología y 400 millones de personas ya no trabajan, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Se reubican. Es como cuando hubo la revolución industrial o cuando ha habido grandes revoluciones, ¿no? Por ejemplo, en los barcos, antes, ¿cuánta gente había remando? 50 tíos remando, sacaron la hélice y no van a decir, no vamos a instalar la hélice y el motor porque si no 50 personas van a perder el empleo. No, pues esos 50 personas van a pasar a donde son más eficientes, ¿no? Los recursos. Pero el tema es, ¿tú piensas que en esa fase productiva de la sociedad se puede reubicar al mismo ritmo al que se va a implantar la tecnología? No. Ahí van a haber fricciones, claramente. La tecnología estaba muy rápida y va a pillar a muchos desprevenidos. En Estados Unidos hay informes que se habla que en 3-5 años puede haber el 20% de desocupados. De desempleo en Estados Unidos. A ver... si ese escenario... No... Es que veo que a largo plazo con la IA va a pagar impuestos. O sea, porque tú tengas un agente de IA, ese agente de IA va a pagar impuestos. Lo van a hacer en cuanto a tokens consumidos, ¿no? O sea, tu equipo de 400 te va a costar más dinero. Eso va a ser a lo que yo creo que vamos a ir. Claro, porque tú piensas que va a haber renta básica universal. Eso es lo que yo creo lo que vamos. O sea, nosotros, como especie humana, vamos a vivir siempre mejor, ¿no? Con la tecnología siempre nos va a dar una calidad de vida superior. Pero con esto también vienen problemas. Y sobre todo problemas relacionados mentales, ¿no? Porque cuando se vive muy bien y cuesta todo muy poco, empiezan las depresiones. O sea, cada vez la depresión es más común, porque tenemos abundancia de absolutamente todo. Todo nos cuesta cada vez menos. Y esto va a ir a más, porque va a llegar un punto que la IA haga todo por ti. Y el cerebro se vuelve de falta de estímulo, ¿no? Eso, no sé si conoces los estudios que cuando en una, digamos, población de ratas lo ponen como esto, ¿sabes cómo termina, no? Se terminan todas comiéndose unas a otras. Eso es así. Exterminándose. Yo creo que es a lo que vamos. Vale, hablamos de plazos de como tú y tu equipo de 400, esos datos. Si tuvieras, obviamente volvemos a lo mismo, esto ya nos darán pa'l pelo algún día de decir, mira, dijisteis 3 años y en 10 todavía no ha pasado, ojalá. Pero si tuvieras que vaticinar un poco esos hitos, 3, 5, 10 años, ¿cómo ves eso de la implantación de renta básica universal, el trabajo? No sé, un poco cómo tú ves el futuro. Sí, yo creo que va a haber un poco una fricción, ¿no? Lo que dices, porque la IA se va a implantar más rápido de lo que la gente piensa, a la gente le va a costar reubicarse. Entonces va a haber, digamos, una crisis, una recesión, porque al final si el desempleo sube, baja el consumo. Bueno,
aunque el PIB suba por la parte productiva de las empresas. Sí, pero, por ejemplo, la IA, imagínate que la IA reemplaza a un trabajador y ahora esa IA produce el doble. Vale, va a haber más oferta, pero si no hay nadie que la consuma, el precio baja. Entonces, al final, sí, el PIB al final se mide en consumo sobre todo, ¿no? Entonces, si el consumo baja, porque la gente al final la IA no lo consume como tal. Pero si también hace más barato, hace que sea más accesible el consumo, ¿no? Sí, o sea, pero claro, si la gente no pierde el empleo, consume menos ya de por sí. Entonces, por eso la renta básica universal no es opcional. Yo creo que la renta básica hay que sostener. va a ser sostenible. Va a ser sostenible porque... O sea, no es sostenible, digamos, desde el punto de vista que se pueda pagar, sino que es lo que va a hacer que sea sostenible el sistema, porque si no hubiera una bajada... ¿no? Sí, no, pero al final la gente se reubicará. Por ejemplo, fontaneros, electricistas, comerciales, todo eso hace falta. Ayer salía José Elías y hablaba que la hora del fontanero la ve cercana a 200 euros dentro de poco. Pero ¿eso qué pasa? Que la gente dice, menudo margen hay de fontanería, ¿no? Vamos, me hago el FP y me pongo de fontanero y se van a forrar. Los primeros que entren se van a forrar. Y eso va a ser, al final, lo que paguen por una hora de fontanería bajará, pero porque falta mucha mano de obra ahí. Entonces, la gente se va a tener que reubicar. Si tú estás en la oficina picando Excel, eso la IA lo va a hacer por ti, ¿vale? Entonces, te vas a tener que reubicar a donde se llama. Eso, Robert, o sea, que le llaman lo de oficios de cuello blanco o de cuello azul. Cuello azul más a nivel técnico. Entonces, claro, el problema es que venimos de unos últimos casi, te diría, 20, 30 años, ¿no? Que todo el mundo, nuestra generación, o la mía, tú y yo ya estamos a otra generación, yo soy del siglo XX, es como estudié una carrera para tener un buen trabajo, y claro, ese ahora es lo contrario. Ese speech ya no funciona. Ahora es lo contrario. O estudias una carrera muy, muy específica en algo y eres muy, muy bueno en algo, o la IA lo va a hacer mejor por ti. O sea, al final, si vas a hacer trabajos de análisis y todo eso, tienes que saber orquestar la IA, tienes que saber dirigirlos. Al final es lo que yo digo que va a ser, en vez de estructuras piramidales de empresas, va a ser más de diamante, ¿no? Donde hay un top level y hay a lo mejor digamos, una persona abajo. En vez de tener muchas abajo y pocas arriba, va a haber muchas arriba y pocas abajo, porque va a colgar de ahí un montón de analistas de IA como tengo yo. Y eso es como veo el futuro. Pero claro, luego trabajos más manuales como fontanero, electricista, todo lo que sea manual, oficio específico, eso va a haber muchísimo auge, la gente va a entrar ahí y todo. O sea, también entiendo que no sea lo mismo vivir estos próximos 5 o 10 años en España, en Turquía o en Estados Unidos. Porque no es lo mismo, no se puede implantar la misma renta básica universal, ni la protección social es la misma, la que hay en Europa, la que hay en Estados Unidos o en un país tercermundista. Eso es como una reflexión que me gustaría que añadieras algo. Y luego también de cómo ser emprendedor a futuro, los retos que tú ves. Sí, me refiero, es que el día de mañana tendrá sentido emprender. Si en un mundo que está todo inventado, o sea, no sé, ¿cómo ves esa parte? Yo creo que cada vez se va a hacer más difícil el emprender. ¿Por qué? Porque cada vez, digamos que tenemos más recursos para hacerlo, ¿no? Hoy en día te metes en Lovable o en Cursor y te montas un SaaS en un día, ¿no? Entonces eso lo puede hacer cualquiera. Entonces tienes mucha más competencia, entonces es mucho más difícil salir adelante, ¿no? Y al final eso es bueno para el consumidor porque más competencia, menor precio, mayor calidad. Y yo creo que al final los grandes se van a acabar haciendo con todo. Por ejemplo, Google, yo creo que va a ser el principal líder de toda esta revolución porque tiene un ecosistema enorme y lo que está haciendo ahora es destruir Silicon Valley. O sea, te saca esta semana un Cursor, que para los que no sepamos es un editor de código, con IA, ¿no? Pues ellos te lo sacan gratis. Entonces destruyen a Cursor, se llevan a todos los usuarios. O te sacan un editor de páginas web como Lovable gratis. Te destruyen Lovable. Porque ellos tienen un pulmón enorme por toda la generación de caja que tienen con sus otros negocios y te destruyen todo y se quedan con todo. Porque al final las barreras de entrada de este tipo de productos con IA son muy bajas, ¿no? Entonces todo lo que es SaaS se lo van a quedar a las grandes tech. Pero productos muy específicos yo creo que no. Y luego, por ejemplo, sé que también, o me gustaría que hablas la diferencia de emprender en España versus emprender en Estados Unidos y qué estructuras uno puede utilizar, porque mucha gente también hay bastante desconocimiento en este sentido. Sí, a ver, yo tema legal no soy experto, pero yo la experiencia que he tenido en Estados Unidos, pues bueno, he ido a eventos de Bloomberg, que es, digamos, proveedor de datos de referencia del sector financiero. Hombre, tienes una foto con Ray Dalio. Sí. Madre mía, yo
Yo cuando vi la foto digo, hostia, este tío lo tengo que entrevistar yo, que he estado con Ray Dalio. Sí, no, es una barbaridad. Las oportunidades que te dan en Estados Unidos. Ayer era un chaval de 22 años. Cuando yo me pude sacar una foto estuve con Ray Dalio. Eso es una barbaridad, ¿no? Pensarlo. Pues yo lo único que hice fue, me metí en Bloomberg, porque yo Bloomberg lo veo todos los días. Tengo la tele enchufada y la veo. Y apliqué. Dije, ostras, qué evento más interesante. Ahí va gente que dice, el gestor más pequeño está gestionando 1.000 millones. Y yo apliqué y dije, mira, yo gestiono 100 millones. Y es mentira. Pero bueno, yo me las tiré de que era ahí Le dijiste, tengo un equipo de 400, ¿no? Sí, no, ahí ni lo tenía. O sea, ahí tenía una idea inicial que se ha ido desarrollando, pero ahí ni tenía, o sea, casi que ni tenía ni web ni nada. Entonces, nada, apliqué, me dieron la oportunidad mágicamente, porque es lo bueno de Estados Unidos, que le dan oportunidades a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente joven, valoran mucho la iniciativa. Es lo contrario en España, en mi experiencia. En España eres joven, entras en una oficina y el sesgo es no tiene experiencia, no tal, no lo vienen ni a escuchar. En Estados Unidos es lo contrario, porque saben que de la gente joven donde salen las mayores innovaciones, porque piensan diferente. No han tenido ese proceso, esa ingesta de datos que ha tenido todo el mundo. Vienen con datos frescos y eso lo valoran mucho. Por ejemplo, Jeff Bezos lo que dice es, yo temo más a 2 chavales en un garaje que a mi competencia. ¿Y por qué es eso? Porque las grandes innovaciones no vienen de las empresas enormes, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, ¿cuántos eran? 15. En Google, ¿cuántos son? 3.000 o 1.000 en DeepMind. Y es más, en Google sacaron la tecnología y no la supieron explotar. Fue OpenAI la que con 15 personas le supieron dar una aplicación y digo, bueno, al final de los sitios pequeños donde salen las grandes innovaciones. Luego te acaban comprando, etcétera. Es muy difícil sobrevivir a todo ese proceso, ¿no? de inicio a final, sin que te compren, sin que tal. Además de oportunidades, luego también legislación. Hablemos de esa parte. Y más dedicándote a algo como la fintech y toda esa parte, ¿cómo lo has vivido? A ver, la legislación, todo el tema financiero es otra barrera de entrada enorme. En cuanto a CNMV, es un sector ultra regulado. Entonces, digamos que la innovación es muy complicada si no tienes muchos recursos, ¿no? Entonces tienes que buscar alguna manera de hacerlo sin recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, en este proyecto que llevaré gastado máximo en 4 años 10.000 euros invertidos. Lo que he hecho es invertir muchísimas horas y apalancarme mucho sobre las tecnologías, que me proporcionan un montón de información y tal, y al final encuentras la manera. Pero a simple vista te presentan un problema como, por ejemplo, la idea de negocio que yo tenía y te parece imposible. ¿Por qué? Porque la CNMV te pide unos requisitos de 100.000 euros de capital social, 4 años de experiencia en el sector financiero, tal. O sea, son todos requisitos que una persona que va a innovar es raro que lo tenga. Porque cuando ya tienes 100.000 euros, has pasado una carrera en un sitio y ya te han educado de cierta manera, has aprendido ciertos conceptos que luego es muy difícil innovar de ahí. Porque es lo que decía, acumulas ese conocimiento, esas maneras de pensar de otra gente, ¿no? Y es difícil salir, que algo innovador salga de ahí, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil, ¿no? O sea, al final lo que yo proponía en un inicio era imposible. O sea, todo mi entorno me decía, es imposible, estás loco, búscate unas prácticas, tal, o sea, estás empezando la casa por el tejado. Pero es que yo tenía una convicción muy clara. Y en mi opinión es lo más importante, la convicción. Tener una visión y saber el por qué estás. Porque te va a poner la vida constantemente a prueba. Te van a venir tus padres y te van a decir, es que tenías que estar ganándote un sueldo, tal, no puede ser, no sé cuánto, pero tú sabes por qué estás en lo que estás. Y el razonamiento que te acaban de dar no invalida la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, sigas haciendo lo que estás haciendo. Pero si tú no tienes claro eso, cualquier persona que te venga a te dé su opinión te va a sentir mal y vas a cambiar de rumbo. Y tú al final encontraste montar el puzzle con tu equipo. Tú asesoras a... Me gustaría que lo explicas con tus palabras para alguien. Sí, yo ahora el esquema que tengo es bootstrap total. En el sentido de que yo ahora yo desarrollo una tecnología que implemento en mi asesoramiento al fondo de inversión a través de una EAF que no es mía. O sea, yo trabajo por cuenta ajena en una EAF implementando la tecnología que yo he desarrollado, ¿vale? En mi asesoramiento. O sea, todo es legal y asesoro a un fondo de Ambank en materia de inversión a través del Consulae, que es una EAF pues, registrada en CNMV, todo. Al final, yo lo que hago es recibir una nómina en función pues, de mi labor, ¿no? Implementando pues, esa tecnología que he desarrollado estos últimos 3 años. Muy bien. Y en este caso es un fondo que podemos encontrar en Ambank, en MyInvestor también. Exacto, está disponible ahora mismo en Ambank y MyInvestor. Y luego también está en Santander Banca Privada.
Realmente está disponible también en Renta 4, etcétera, pero no lo han dado de alta aún en la plataforma, ¿no? Pero como tal, si tenéis un asesor personal o lo que sea, le podéis llamar y se lo podéis pedir porque está disponible en Allfunds, que es una distribuidora de fondos que lo que permite es distribuir un fondo en todas las plataformas a la vez. Muy bien. Y ese fondo en el que tal, has hablado del composición oro, pero ¿qué lo compone para que también la gente... Bueno, primero me gustaría, porque habrá gente de todos los niveles escuchándonos, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es, digamos, una sociedad donde se agrupa el dinero de muchas personas en una única cesta y se gestiona como una única cartera. En vez de gestionar individualmente a cada persona, pues se agrupa todo en una cartera única y pues se gestiona todo centralizado, ¿no? Y cada uno pues tiene sus participaciones, su valor liquidativo, bueno, va individualizado en cuanto a beneficios, pero la gestión es agrupada, ¿no? Y pues de eso nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Porque al tener un mayor capital sobre gestión, que podría tener un inversor individual, pues accedemos a economías de escala. Menores gastos de transacción, clases en fondos institucionales con menores comisiones. Es una gestión en sí mucho más eficiente que lo que podría tener un particular. No, porque aquí es lo que... Y me gustaría también que lo explicaras o matizaras mis palabras. Un fondo al final, si tú entras en Morningstar, por ejemplo, y ves de qué se compone, tú puedes replicar y decir, no, pues yo voy a comprar las mismas acciones que tienen aquí con la misma ponderación. Pero lo que se gana en estar, en lugar de hacer eso de forma individualizada, estar dentro de un fondo es que ya es gestión pasiva, es decir, que tú no tienes que hacer nada y sobre todo esa eficiencia de la que tú hablas, ¿no? Claro, lo de un fondo es te quitas la preocupación de tener que estar tocando la cartera y tal, porque eso sí es un estrés, ¿no? Es decir, cuando estás a punto de tomar la decisión, a mí me pasa también, o sea, a todo el mundo, ¿no? Pero si tienes un proceso bien definido, pues te cuesta menos. De decir, mira, tengo que vender, tengo que comprar, voy a seguir a este fondo, tal. Eso genera volatilidad, mucho gasto de transacción, ¿no? Para el individual medio. Y luego lo que decías de Morningstar, porque yo también comparto pues mi cartera con Morningstar, pero va con un retraso. O sea, tú estás viendo la cartera del fondo de a lo mejor hace un mes o dos. Entonces, hay un decalaje que igual ya no te compensa, ¿no? Porque los precios han subido, han bajado, bueno. Y luego también que lo bueno de estar en un fondo, por ejemplo, como el que yo asesoro, es que yo todos los meses te doy un informe de gestión donde analizamos todos los riesgos de mercado que puede pasar, hacemos una predicción, donde puede estar la rentabilidad en base a un cálculo estadístico de aquí a 3 meses, entonces te haces una idea. Te aporta mucha tranquilidad, que es un valor añadido muy fuerte, ¿no? En el tema de los fondos de inversión, ¿no? Vale. Por ejemplo, has hablado de MyInvestor, que es una plataforma que para mí, lo hemos hablado antes fuera de cámaras, que me encanta porque ha democratizado el acceso. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición? Sí, MyInvestor es una aplicación muy buena, ¿no? Que, bueno, lo que es un supermercado de fondos, ¿no? Tienes fondos de todo el mundo, de todas las gestoras, y es una plataforma muy, muy barata, ¿vale? MyInvestor no gana directamente de los fondos, sino gana con los periféricos, ¿no? Si compras ETFs, acciones, préstamos, etcétera. Pero los fondos realmente no les acaba generando mucho beneficio, ¿no? Pero le da un gran valor añadido al cliente, ¿no? Porque es una plataforma así un poco más moderna, que alguna vez falla, ¿no? Como Sí. tal, pero bueno, eso tienen que mejorarlo, en mi opinión, no puede fallar. Pero claro, también los inversores no tienen que estar mirando el móvil todo el día. Si tú has invertido 3 años, no tiene ningún sentido que estés mirando cada 2 minutos cómo va el fondo. Entonces, Para eso no es esa plataforma. claro, para eso vete a un Plus 500, un eToro, ¿no? Que ahí es donde pues, vas a hacer trading. Correcto. Pero MyInvestor es a largo plazo o para tener fondos y los fondos, el valor liquidativo cambia diariamente. O sea, porque estés mirándolo 7 veces al día, no te va a cambiar, ¿no? Y la gente dice, no, es que cuando hay momentos difíciles, como hay tanta gente intentando comprar y vender, la aplicación se cae. Eso te está haciendo realmente un favor, porque en esos momentos difíciles, si vendes o compras o tal, hay mucha volatilidad Y más, y acabas tomando una mala decisión. claro, y más sobre todo lo que tú dices con fondos que tienen un valor de referencia diario. Me gustaría también que explicaras la diferencia entre un fondo y un ETF. Vale, un ETF es literalmente un fondo cotizado, ¿vale? Y tiene sus pros y sus contras. El mayor pro es, pues bueno, que puedes vender y comprarlo en segundos, ¿no? La mayor contra que tiene son las comisiones, que aunque parezca que no, te venden como que el S&P 500 el ETF tiene una comisión del 0,09. La mayor parte de la gente vive engañada. ¿Por qué? Porque el spread que te cobran, que es la diferencia entre el bid y el ask, ¿no? El bid, el ask es lo que te pide el vendedor,
y el bid es lo que te pide el comprador, ¿no? Tú compras a Ask. Las plataformas te hacen esto súper grande para meterse su comisión indirecta ahí. Entonces acabas pagando de entrada un 0,4, un 0,5. Entonces no solo es un 0,08 de comisión de gestión, sino ese 0,08 más ese 0,40, ese 0,50 de inicio. Que aparte al cobrártelo de inicio, el interés compuesto se ve gravemente afectado. Y eso es cada vez que compras. O sea, sin embargo, un fondo, tú entras a valor liquidativo del día. No hay spread. O sea, entras al valor liquidativo al que entra y sale la gente ese mismo día. Entonces, esa comisión te la ahorras. Entonces, sí, tienes una comisión de gestión anual, pero claro, eso se prorratea diariamente. Si tú te sales en el mes 6 y la comisión de gestión con mi fondo es un 1%, tú vas a pagar 0,5. Sin embargo, en el ETF ya has pagado un 0,4 de inicio, en el del SP500, más luego el prorrateado de ese 0,08. Entonces, ese es un tema bastante importante, ¿no? Pero claro, luego los fondos lo malo que tienen es eso, que tienen un decalaje, digamos, porque la valoración del fondo, por ejemplo, en el mío es P+2. ¿Qué quiere decir esto? Que va con 2 días de retraso más. Si tú entras hoy, vas a tener el valor de hoy liquidativo del día, ¿vale? Eso sí, pero se te van a asignar las acciones dentro de 2 días, ¿vale? Porque los activos que tenemos en el fondo, hay algunos que las acciones, por ejemplo, sí que al cierre del día se contabilizan, pero hay, por ejemplo, la renta fija, hay ciertos fondos de bonos que son T+2. Entonces, para sacar la valoración del fondo, primero me tienen que reportar a mí la valoración del otro fondo. Entonces, yo te doy el valor liquidativo dentro de 2 días. Y para la venta va a ser lo mismo, ya veis, a veces se encuentra la sorpresa y dice, no, pero mi valoración ponía X y a mi cuenta me ha llegado Y. Y claro, le quitas la retención y luego la diferencia de ese valor. Claro, exacto. Se nota más a la venta, porque a la compra entras sin problema, pero a la venta es lo mismo. Tú vendes hoy, tienes el valor de hoy, pero tú estás viendo el valor de hace 2 días. Entonces, dentro de 2 días recibirás el dinero a valoración del día que vendiste, pero claro, esos 2 días el mercado puede subir, puede bajar, y si estás haciendo un traspaso, imagínate, vendiste a 100 y el mercado ha subido un 10% en 2 días. Pues a hacer el traspaso es comprar un 10% más. O sea, acabas de perder el número de acciones, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, y en momentos de volatilidad, para esto no solo pasa en mi fondo, pasa en todos. Sí, sí. En el SP500, porque el ETF lo bueno es que compras y vendes el mismo día y no tienes ese problema. Pero en fondos indexados del SP500, por ejemplo... Esa es la siguiente pregunta, los indexados. ¿Qué opinas? Y un poquito que nos expliques. Sí, los fondos indexados lo mismo. El D+1, entonces vendes hoy, te llega el dinero mañana, pero claro, mañana al cierre igual el SP ha subido o bajado. Te puede beneficiar o perjudicar. Sin embargo, el ETF no. El ETF vendes hoy, compras al momento y sin problema. Pero claro, pagas impuestos. Eso es otra. Que los fondos son traspasables sin pagar impuestos. O sea, puedes pasar de un SP500 a un Nasdaq, traspaso sin cotizar, sin tributar. Un ETF no. Un ETF vendes para comprar otro y pagas un 20 y eso te destruye el interés compuesto otra vez. Entonces, bueno, pros y contras. Un inversor normal no tiene que estar comprando y vendiendo todos los días. No tiene mucho sentido que tenga un ETF. Mejor que se indexe con un fondo. Y otra cosa, yo siempre digo, la gente me pregunta, ¿qué es mejor un indexado, un fondo activo, tal? O sea, para mí los indexados son un producto súper bueno si tú pones la gestión. Porque ellos te están dando una base, ¿no? Mira, nosotros te damos una exposición a Estados Unidos para que tú puedas expresar una idea de inversión. Dice, no, es que Estados Unidos es la revolución, tal, compras SP500. Entonces, si tú pones la gestión, los fondos indexados son una maravilla. Pero claro, tienes que poner tú la gestión. Eso aterriza en lo que quiere decir en el sentido de gestión de, pues voy a todos los meses o cuando hay una bajada compro el triple. Sí, no, o sea, al final, digamos, hay una bajada compro el triple, no, sino la composición de la cartera. Yo, por ejemplo, lo que hago en mi fondo es una gestión activa de la inversión pasiva. Nosotros tenemos un enfoque macro. Entonces, nosotros no invertimos en acciones individuales. Nosotros igual, si queremos tener exposición al sector energético de Estados Unidos, compramos un ETF del sector energético de Estados Unidos. ¿Vale? Eso es lo que hacemos nosotros a nivel táctico. Y es lo que debería hacer un inversor a nivel particular si se indexa. O sea, lo que hacemos nosotros lo tendrían que hacer ellos. Pero nosotros, claramente, si te lo hago yo, te voy a cobrar un añadido, ¿no? Porque es un valor añadido. Al final, lo que tenéis que mirar es si mi cartera te consigue más rentabilidad por unidad de riesgo que la tuya con tu gestión. Eso es lo que la gente tiene que valorar. Porque al final, claro. Y a veces no piensas ahora mismo con lo que estamos viendo que ciertos índices, al tener 7 empresas como que su capitalización es muy fuerte, al final repercuten sobre que ese índice está muy sobreponderado sobre esas 7 participaciones.
Sí, pero lo hemos visto, o sea, ahora parece, mirando los últimos 10 años, que sí que es verdad que parece que está muy concentrado, ¿no? Pero ha habido periodos en la historia donde ha estado mucho más concentrado. Entonces, ¿puede estarlo más? Sí. ¿Está más concentrado que lo normal? También, pero puede estarlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, en 1900 principios estaba muy concentrado, por ejemplo, en lo que es el ferrocarril, ¿no? Cuando se inventaron todos estos medios de transporte nuevos, el SP500 era 70-80% ferrocarriles, empresas. Claro, ¿pero por qué? Porque estaban literalmente moviendo la economía entera. Pues ahora con la IA, a mí la concentración actual no me parece muy elevada. Ahora, ¿en cuánto está más o menos? Ahora estamos casi en un 30 o así del top 10 o más, un 35. No me lo sé de cabeza exacto. Sí, pero... sobre un tercio. Sí, esos son los datos que yo manejaba. Sí. Yo creo que puede estarlo más. Porque al final estas compañías están moviendo absolutamente todo. Todas las empresas dependen de un centro de datos de Google, de Microsoft, de Nvidia. Entonces... Volvemos aquí a nuestro territorio. ¿Cómo ves España posicionada dentro de Europa? O si quieres hablar de Europa y luego España. Y luego también, pregunta obligatoria, ¿qué te dicen tus 400 analistas de las pensiones en España? A ver, personalmente en España yo veo que es un país con muchísimo potencial en cuanto a futuro, ¿no? Por el tema de lo bien que se vive, ¿no? Digamos, el sector terciario que tiene España, sector servicios, es muy fuerte, ¿no? Y digamos que la gente del extranjero acaba viniendo aquí y la población, ya sabemos que va a haber mucha población envejecida y eso va a repercutir muy positivamente en España, ¿no? Sobre todo en los restaurantes, hoteles, que es un país muy fuerte en eso. Pero todo lo que es innovación tecnológica, pues estamos muy por detrás, ¿no? También comparado con Estados Unidos, por supuesto, pero con el resto de Europa también, ¿no? Por ejemplo, con Alemania, etcétera. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Bueno, obviamente, perdón que te interrumpa ahí, obviamente vamos a camino de fontaneros y para arreglar los váteres de los restaurantes y camareros, pero al final, ¿eso qué tipo de cualificación o qué tipo de sueldos aspiramos la gente de la población activa? A ver, todo es oferta y demanda, al final, los sueldos. Si no hay nadie que quiera ser camarero, un camarero se va a pagar muy bien. Y luego también la parte de demanda. Si ahora vienen muchísimos extranjeros con un montón de dinero, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid y en Valencia, eso hace que crezca la economía un montón. También que suban los precios de la vivienda. También, sí, al final estás compitiendo contra una persona que tiene un poder adquisitivo enorme y te lo va a comprar a despecho. Entonces, eso es un problema. Pero claro, todo al final depende de cómo se invierten los recursos. Ya vemos un gobierno de España y en general el europeo, ¿no? Que emiten deuda sin control y en qué lo están invirtiendo. Nada. Al final, en mi opinión, lo más importante es educación e infraestructura y sanidad. Esas tres es lo que hace que la economía fluya y claramente el dinero que se emite de deuda o de impuestos se tiene que invertir en eso para que se generen más impuestos, ¿no? Se tiene que gestionar el gobierno realmente como si fuera una empresa. Una empresa que es la España entera, ¿no? Que el tejido empresarial funcione mejor, facilitar, no hacer tanto papeleo, tanta burocracia, porque ahí hablamos de los mordiscos, ¿no? Cuanto más papeleo hay, más muerden los políticos. Entonces, ahí hay que eliminar eso. Hay que agilizar todo ese tipo de cosas. Hay que apostar por la tecnología. En los últimos presupuestos generales del Estado, el pago no el pago de la deuda, sino las comisiones, no, ya lo diré, lo que cuesta, o sea, lo que le cuesta pagar la deuda, los intereses, no me sé la palabra, los intereses de la deuda es el 7% de los presupuestos generales del Estado, no el pago de la deuda, sino los intereses, y son 480.000 millones. La deuda nunca la pagan. La deuda nunca la pagan, la refinancian. Entonces va creciendo siempre más. O sea, es una locura. Y eso a nivel individual, ¿cómo nos afecta? ¿Eso es ilimitado, me refiero? ¿O simplemente luego son los recortes que nos vienen impuestos y estas tres áreas de las que hablabas de sanidad, infraestructuras y educación todavía serán de peor calidad porque si cada vez estamos más endeudados tenemos menos presupuestos lo que está claro, y de ahí te lo conecto con la parte de los pensionistas, lo que está claro es que la partida de las pensiones no la van a tocar porque entonces, como dice Juan Ramón Rayo, estamos en una geritocracia, ¿no? Lo que mandan son los viejos, entendiéndose. Sí, el problema con las pensiones es que son nominales, ¿no? Digamos, es una renta fija y si la inflación se dispara,
Sí, te han prometido 1.000 euros al mes, pero con esos 1.000 euros no te va a dar ni para comprar el Mercadona, ¿vale? Entonces, fenomenal. El problema es ese, que si no se invierten los recursos de forma eficiente, la inflación sube, porque no hay tejido productivo. Entonces, el tema es ese, invertir bien los recursos, en este caso la deuda, ¿no? En infraestructura, en sanidad, en educación, ¿no? Para que esa sociedad sea más productiva y sea capaz de pagar las pensiones en términos reales. Ahora, diferenciemos dos partes de la respuesta. Primero, ¿cómo ves España en los próximos 10-15 años, además de ser el oasis para los guiris jubilados? ¿Cómo ves a nuestra generación y cuál es su papel en ella? Y luego, ¿cómo ves en los próximos 20-40 años la sostenibilidad de las pensiones? A ver, yo no soy especialista en economía española. No te preocupes, ¿no? Lo que te apetezca compartir o que sepas. Tu opinión. Sí, o sea, es una cuestión complicada. A ver, yo veo España en su línea, ¿no? En su línea. No. Vamos a seguir viviendo pues, de ese sector terciario de servicios en cuanto a pues, turismo, hostelería, restauración, ¿no? El principal. Pero luego también tenemos empresas muy potentes, ¿no? Tenemos ACS, tenemos Inditex, que son potencias a nivel global. ACS ahora con el tema de los centros de datos y todo eso. Pero ¿no piensas también que puede pasar como ha pasado con Ferrovial, que al final por el maltrato terminan pirándose? Sí, es que es una barbaridad. O sea, al final, así ya tengo lo que te quería decir. Hemos llegado a un punto donde la deuda se emite sin ningún tipo de control porque realmente han descubierto que pueden emitir deuda, el mercado lo sigue comprando, porque la teoría es que la deuda gubernamental es libre de riesgo, ¿vale? ¿Qué genera esto? Muchísima ineficiencia, porque no hay riesgo. Invierten la deuda sabiendo que van a emitir más y realmente me da igual dónde invierto el dinero porque tengo ilimitado. Entonces, eso que genera un montón de ineficiencia. Y ese es el problema que estamos viendo hoy en día, que va a llegar un punto que como se ha invertido tan mal el dinero, ese dinero no genera más dinero y no podemos pagar los intereses de forma orgánica, tenemos que emitir más crédito. Y a la vez el individuo todo cuesta más porque al haber emitido tanto ha subido la inflación ahora. Claro, porque es como si se regalara el dinero, ¿no? Al final, entonces, sí, yo te doy ahora un fajo de 1.000 euros, pero si sigue habiendo una silla, vamos a competir, la silla va a valer 1.000 euros, pero al final no se está produciendo más. Entonces, el aumento de liquidez en el sistema, el aumento de, digamos, va muy ligado a la capacidad productiva que tenga ese sistema. Al final, no por tener más dinero en circulación somos más ricos, es porque hay más activos, más servicios en circulación y todos vivimos mejor. El dinero simplemente es una forma de estimular la economía, para que circule, para que la gente haga las cosas, trabaje. Es simplemente eso. Vale, ¿y la parte de la jubilación? El tema de las pensiones. Sí. Yo creo que va a estar muy complicado el tema de las pensiones en términos reales, si seguimos como seguimos. Porque sí, eso es lo que te decía, van a cobrar 1.000 euros, 2.000 euros, pero ¿qué van a poder comprar con esos 2.000 euros? No lo sé. Entonces, yo apostaría por una pensión privada, más que por una pensión pública. Tener un fondo de inversión a largo plazo, activos reales. ¿Por qué? Porque la pensión actual, ¿en qué está basada? En promesas, pero no está fundamentada por activos, no está respaldada por ningún tipo de activo. Sí, no es como en los países nórdicos, que realmente hay un fondo que invierte en esas pensiones y que de ese mismo rendimiento pueden sostener. Exacto. En España las pensiones están, digamos, son una promesa. En los países nórdicos cogen el dinero del esto y lo invierten en empresas, en activos reales. Y esos activos producen flujos de caja que hacen sostenible el sistema. Pero si aquí coges los impuestos y te los gastas en cenas, a saber en qué, ¿vale? Como hemos visto ahora en la tele, pues eso, crean las ineficiencias brutales. O sea, si por ser mi primo le voy a pagar, le voy a licitar 100% por encima del mercado para que me haga un parque público, pues eso, ¿a dónde va? Y eso multiplícalo por 100. Y luego el número de empleados públicos que hay. ¿Realmente hacen falta tantos ministerios, tantos cargos públicos? No. Podemos hacer mucho más con menos. O sea, mira la IA, mira el sector privado. Al final tenemos un sector público súper ineficiente que lastra la economía entera, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por desarrollar, pero claro, hay un conflicto de interés brutal. ¿Tú piensas, por ir cerrando ya este bloque, piensas que
la gente ambiciosa, gente emprendedora, quizá tenga que plantearse el día de mañana buscarse otro sitio? En España, a ver, en España la calidad de vida es muy buena, entonces para emprender está fenomenal, pero claro, luego llega un punto que dices, estoy pagando todos estos impuestos y realmente me está beneficiando a la sociedad o es porque se lo están gastando ellos a saber en qué, en sueldos, ¿sabes? Yo soy partidario de pagar impuestos cuando hay un sistema eficiente y sé que se está, pues, al final beneficiando a toda la población, ¿no? Una buena infraestructura, etcétera. Entonces, es eso. Pero de ahí pasa que hoy en día, tú mismo lo has dicho, cualquier persona en el mundo globalizado puede poner a producir un SaaS en un día y se puede ir a Andorra, se puede ir a Dubái, se puede montar una empresa en Estados Unidos. Sí, hay menos fricciones hoy en día en cuando estamos más globalizados, ¿no? Puedes hacer lo mismo desde Dubái, desde Francia, desde Bali, ¿no? Pero claro, la infraestructura es necesaria. En España tenemos, digamos, infraestructura muy buena. Podría ser mejor, sí, pero ahora mismo pues es buena, ¿no? Y luego también que Hacienda se las sabe todas. Está lo que se llama el exit tax. Imagínate que yo ahora me va fenomenal y yo me quiero cambiar de residencia fiscal. Pagas. Sí, eso lo sé por José Luis. Es como si hicieras una venta de tu empresa. Claro, no tiene ningún sentido. No, imagínate que valoran tu negocio en 10 millones. ¿Te quieres ir de España? Tienes que pagar, a saber, es que no soy experto en fiscalidad, pero igual te pide de los 10 millones todo plusvalía, porque has empezado desde cero, digamos. 5 millones tienes que pagarme. Y dices, pero si yo no tengo 5 millones en efectivo, ¿cómo te voy a pagar? Pues tienes que vender la mitad de tu empresa para pagar impuestos. Eso no tiene ningún sentido. Es una locura. Entonces no te vas. No te puedes ir. O pides un préstamo y es una barbaridad. O sea, muchas veces te están cobrando impuestos sobre activos que no son líquidos. Entonces, te tienes que buscar la vida. Manuel, para cerrar el podcast, dame alguna noticia positiva. Vamos a dejarlas con buen sabor de boca. No sé, de la importancia de la inversión. No sé, cualquier mensaje que se te ocurra a dejar con buen sabor de boca esta charla entre dos colegas. Sí, ¿no? El futuro pinta muy bien. Vamos a tener que adaptarnos, pero vamos a vivir todos al futuro mucho mejor de lo que vivimos hoy en día, con sus pros y contras, ¿no? En cuanto a enfermedades mentales y todo eso, de lo que hablábamos. Pero bueno, el progreso va a ser espectacular. Y ¿Tú piensas que somos conscientes de lo que va a cambiar la vida en 5 años? Yo creo que no. O sea, hay gente que más, hay gente que menos, pero hoy en día están todo el día con el TikTok y estas cosas y no cuesta mucho que la gente abra los ojos, ¿no? Hoy más que nunca la gente está con el efecto halo este que se dice, como los caballos, ¿no? Que les ponen solo miras para tal y te controlan las narrativas, te controlan la población entera con vídeos de esto. El titular sería que vive una época muy buena, que la sepa aprovechar, ¿no? Sería O sea, va a venir, digamos, una época muy buena para todos en general. El estado de bienestar va a aumentar, pero claro, las enfermedades mentales también, ¿no? Porque es lo que decíamos, si a la gente le cuesta muy poco vivir muy bien, genera eso, pues, depresiones, etcétera, ¿no? Es curioso porque es como... Es contradictorio, pero es así, es verdad. O sea, yo siempre digo, hay como dos extremos. O si eres muy, muy pobre, vives fatal, y si eres muy, muy rico también, porque nada te hace feliz, ¿no? Todo es poco, no puedes... Lo que al humano le hace feliz es la progresión. El estar aquí y pasar aquí, el ver el progreso, el ver, pues aspiro a algo. A veces... Aspiro el futuro. Es lo que causa anhelos. Entonces, si tú ya estás, tu padre es Bill Gates, dices, tengo todo, ¿a qué aspiro? Mueren súper pronto. ¿Cuántos hijos de millonarios han suicidado? Porque esto lo tienen todos del primer día y viven fatal. Esto es un buen mensaje para cerrar el capítulo, porque al final M de Mindset justo tiene que ver con eso, con la mentalidad que uno tiene que ir trabajándose, porque en la vida va asociado a retos, va asociado a problemas, porque muchas veces la gente dice, no, yo seré feliz cuando no tenga problemas, y eso es una utopía. Es más, no te deseo eso, porque si el día que no tengas problemas vas a tener un problema aquí arriba. Eso sí, tal cual. Y qué importante de saber gestionar tu dinero. Gracias, Manuel, por tu repaso, te voy a seguir, te deseo lo mejor, aunque no lo necesitas, porque con 24 años me parece increíble tu vocabulario, la forma que te comunicas, tu seguridad. Estoy seguro que te va a ir muy bien y para cuando quieras aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Ernest. Un placer. Gracias.